Buenas tardes a todos los alumnos que están presentes en la clase y hay que continuar con el tema que hemos comenzado respecto a lo que es la insuficiencia cardíaca, que les decía que es el tema, tal vez el tema base para comprender el resto de los temas, porque ya les decía en la anterior clase que la mayoría de las patologías cardíacas pues van a culminar en lo que es la insuficiencia cardíaca si es que no se hace el tratamiento y el control correspondiente del paciente. Por lo tanto, es importante que este tema tengamos que dominar. Habíamos quedado en la anterior clase en la clínica, en realidad, en los síntomas y los signos del paciente cardíaco, ¿verdad? Hay que recordar que todo está en base a lo que ya habíamos visto en la segunda clase, en el segundo tema, mejor dicho, respecto a los síntomas y signos cardinales del paciente cardíaco. Pues entonces, aquí están, bueno, la mayoría de los signos que lo vamos a mencionar. Pero antes retrocederemos un poco para ver la clasificación. Es importante saber la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Ya hemos indicado de que la insuficiencia cardíaca se clasifica de diferentes maneras o de diferentes formas, ya sea de acuerdo a diferentes aspectos, como por ejemplo en cuanto se refiere a la clasificación respecto a la evolución, por ejemplo, del cuadro de la insuficiencia cardíaca. Es así, por ejemplo, que se la puede dividir en insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Por eso hemos visto, hemos definido qué es agudo y qué es crónico, ¿verdad? Y se ha puesto un margen o se pone un margen, digamos, o un término medio aproximado de 15 días para decir que se trata de un cuadro agudo y más allá de los 15 días, si se presenta más allá o los síntomas son ya de hace tiempo, diremos que es un cuadro crónico, ¿verdad? Entonces la insuficiencia cardíaca puede tener una presentación aguda o puede ser de presentación crónica. Hemos hablado también respecto a la parte estructural que está afectada, se puede clasificar también en insuficiencia cardíaca derecha y también en insuficiencia cardíaca izquierda. Eso ya les decía respecto a qué cámaras están afectadas. El lado derecho corresponderá a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Sobre todo les decía en un cuadro de hipertensión pulmonar, del cobre pulmonar crónico que produce insuficiencia cardíaca derecha. Y la izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda, otro tipo de patologías como por ejemplo la hipertensión arterial, ¿verdad? Bien, después tenemos la otra clasificación que les había mencionado, la que es respecto al alto o bajo volumen minuto, es decir, en lo referente al gasto cardíaco, al gasto cardíaco. Ya sabemos que es gasto cardíaco, ¿verdad? Alto volumen minuto o alto gasto cardíaco, si quieren, es cuando hay un incremento del gasto cardíaco en algunas patologías que habíamos mencionado, como por ejemplo el hipertiroidismo, la anemia y algunas otras patologías que producen alto gasto cardíaco y otros de bajo gasto cardíaco, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, o la izquierda. Entonces, en esos casos el volumen minuto baja, es decir, el gasto cardíaco. Ahí podemos manejar ese también de esa manera, de alto volumen minuto o de alto gasto cardíaco, que es lo mismo, o de bajo volumen minuto o de bajo volumen cardíaco o gasto cardíaco. Luego podemos clasificarlo también en compensada y descompensada, es decir, insuficiencia cardíaca compensada e insuficiencia cardíaca descompensada. Compensada significa que
el paciente tiene el problema de la insuficiencia cardíaca, pero que en ese momento no está repercutiendo o no tiene los síntomas y los signos que están, que se pueden verificar, que se puede verificar en el paciente. Y compensado se dice cuando no presenta signos, sintomatología, por ejemplo, dentro de un mes. Entonces, dentro de un mes, si está ese paciente sin signos, sin síntomas, marcados o que no se pueda observar al examen físico, por ejemplo, no podemos encontrar algunos signos, entonces decimos que está compensada. Cuando tiene la presión arterial que está dentro de lo normal, la frecuencia cardíaca que está dentro de los valores normales, entonces decimos que está compensada. Y descompensada, obviamente, cuando la sintomatología se hace presente, ya sea en forma aguda o puede presentarse en una insuficiencia cardíaca crónica que ha agudizado sus problemas, su signo, sintomatología. En ese caso decimos que es insuficiencia cardíaca descompensada. Luego tenemos también la sistólica y la diastólica. Eso fisiopatológicamente. Sabemos que, por ejemplo, la función sistólica consiste en la contracción miocárdica, ¿verdad? En el bombeo, si quieren, del volumen sanguíneo hacia los vasos grandes, es decir, hacia la aorta y hacia el organismo en general. Y la diastólica se refiere pues a la relajación del músculo cardíaco, a la dilatación, si quieren el término, para que haya un buen llenado ventricular. Esa es la función diastólica, ¿verdad? Bien, entonces continuamos con estas clasificaciones que es necesario que nosotros conozcamos. Luego hemos mencionado la clasificación respecto a la clase funcional según NIJA, ¿verdad? Que lo clasifica en clase funcional 1, clase funcional 2, 3, 4. Esto en función a la actividad física fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a si hay o no hay limitaciones durante la actividad física. Eso nos va a dar a conocer el paciente cuando hagamos la anamnesis. Tenemos que preguntar, y ya vuelvo a repetir, qué, cómo, cuándo, en qué momento, qué haciendo, a qué atribuyes esas molestias. De esa manera nosotros vamos a saber en qué clase funcional se encuentra el paciente. Luego hemos mencionado otra clasificación que es del Colegio Americano de Cardiología, que también lo clasifica, pero esto en base a la evolución y a la progresión, sobre todo de la insuficiencia cardíaca, que lo clasifica en estadios, hemos dicho estadio A, B, C y D. Bueno, las características ya la hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación que actualmente utilizan muchas escuelas en muchos países y en nuestro país también ya se utiliza este tipo de clasificación de la insuficiencia cardíaca. Bien, bueno, habíamos quedado en esta parte también en que les había mencionado que hay que tenían que hacer una revisión respecto a esta clasificación. Es una clasificación fundamentalmente clínica, es decir, que no está, que no nos valemos de los exámenes complementarios. Simplemente se dice que se puede hacer este tipo de clasificación al lado del paciente inmediatamente, es decir, al hacer el examen físico, el examen clínico del paciente. Entonces, ¿en qué se basa esta clasificación? Ahí lo tienen, está basada en la presencia de síntomas y signos de congestión pulmonar o una congestión sistémica, de tal manera que al paciente se la puede indicar paciente húmedo, refiriéndonos a la congestión, ya sea pulmonar o a la congestión sistémica, es decir, general. O podemos decir paciente seco.
húmedo cuando ese paciente está encharcado y seco cuando ese paciente no tiene congestión. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica o el segundo elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta al lado del paciente haciéndole el examen y la anamnesis es respecto a la hipoperfusión que pueda presentar ese paciente. Fundamentalmente la hipoperfusión periférica, es decir, examinando fundamentalmente las extremidades del paciente y el calor que presenta, la temperatura que presenta la piel de ese paciente. Por lo tanto, podemos decir que ese paciente, podemos indicar paciente frío cuando existe una hipoperfusión, o podemos indicar paciente caliente cuando existe una buena perfusión. Entonces, estos dos elementos, tanto la congestión como la hipoperfusión, nos puede clasificar en cuatro grupos importantes, clínicamente, es decir, la signo-sintomatología nos va a dar esos grupos. Ahí al lado tenemos los cuatro grupos, grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Así se lo clasifica, grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Entonces, podemos, haciendo el examen clínico al lado del paciente, examinándolo, nosotros podemos indicar que ese paciente es caliente y seco. Caliente, ¿por qué? Nosotros podemos poner en el historial clínico paciente caliente seco, basado en esta clasificación de Noria Stevenson. Así es la clasificación, es una clasificación clínica, ya les estoy diciendo. Decimos paciente caliente, ¿por qué? Porque existe una buena perfusión en ese paciente. Y seco, que no hemos... Caliente, obviamente le hemos hecho la palpación a ese paciente, ¿verdad? Hemos hecho la palpación, hemos comprobado que la piel está caliente, buen relleno capilar, buenos pulsos, por lo tanto, esa piel está caliente. Decimos que está caliente porque ya suponemos que existe una buena perfusión, un buen flujo sanguíneo periférico. Y decimos seco, ¿por qué? Porque ese paciente no tiene una respiración estertorosa, por un lado, porque es fácilmente a la inspección podemos percatarnos de que ese paciente está respirando en forma estertorosa, con ruidos, quiere decir, ¿verdad? Y a la auscultación pulmonar vamos a encontrar pues crepitantes y sibilancias. Crepitantes porque existe congestión pulmonar. Ese paciente, por eso se dice que está húmedo cuando existe crepitantes, cuando existen sibilancias. Y si no encontramos sibilancias, ni crepitantes, ni hay una respiración estertorosa, por lo tanto vamos a decir que está seco, es decir, que no está encharcado, decimos. Se han debido escuchar a algún docente también decir: el paciente está encharcado. ¿Por qué? Porque los pulmones están inundados de líquido. Entonces podemos decir paciente caliente seco. Entonces ese paciente está bien perfundido y no está congestionado. Entonces podríamos decir que ese paciente está dentro de características clínicas normales. Pero puede ser que ese paciente esté caliente. Significa que existe una buena perfusión periférica. Una buena perfusión periférica. Por eso está caliente, la piel está caliente, hay buenos pulsos, buen llenado capilar. Pero está húmedo. Es decir, que tiene en este caso una respiración estertorosa, tiene a la auscultación pulmonar crepitantes, sibilancias. Eso quiere decir que está húmedo porque está con líquido, está encharcado.
Entonces podemos decir, eso podemos, al hacer el examen, todo esto estamos comprobando, estamos encontrando justamente los signos, ¿verdad? Se la estamos encontrando signología. Bien, podemos decir en ese caso paciente caliente que tiene todavía buena perfusión, pero está húmedo, es decir, que está congestionado esos pulmones, obviamente por falla cardíaca, ¿verdad? Podemos encontrar también a un paciente que esté, primero esto, que esté frío y que esté húmedo. Frío y húmedo. Imagínense, al decir frío, estamos diciendo que existe una mala perfusión, hay una hipoperfusión. Tocamos la piel, está totalmente fría. Hacemos el llenado capilar, está completamente retardado. Los pulsos están bastante débiles, digamos apenas perceptibles, y la piel está fría. Y decimos húmedo si al mismo tiempo, al auscultar el pulmón, encontramos los estertores crepitantes, las sibilancias que nos está indicando presencia de líquido, es decir, congestión, encharcamiento. Este paciente está obviamente por esta en esa coloración en malas, si ustedes se dan cuenta, en malas condiciones generales. Clínicamente, imagínense, no estamos utilizando ningún laboratorio, ni rayos, ni siquiera estamos utilizando en ese momento el el tensiómetro, por ejemplo. Solamente estamos haciendo la palpación, estamos auscultando para darnos cuenta en qué condiciones clínicas se encuentra ese paciente. También podemos encontrar, según esta clasificación clínica, al paciente frío pero seco. Es decir, que hay mala perfusión, hay una hipoperfusión periférica, pero no presenta estertores crepitantes, no está congestionado ese paciente. Entonces, clínicamente, ¿cuál será lo más grave dentro dentro de estos cuatro grupos? Obviamente, el que está frío y húmedo. Este es el paciente que está en graves, en un estado general grave. ¿Y cuál será el paciente que está en buenas condiciones? Será el del grupo A, que es un paciente caliente y seco. Significa que está bien perfundido y no hay congestión, no hay estertores crepitantes en campos pulmonares. Entonces, este paciente estará en buenas condiciones. Entonces, esta clasificación, como se darán cuenta, nos está indicando, digamos, la gravedad clínica del paciente en base a qué? A la signología fundamentalmente. Aquí hay algunos signos que están viendo aquí en la parte superior de congestión. Miren, congestión pulmonar, ¿qué significa? Que vamos a encontrar justamente estertores crepitantes, sibilancias que nos están indicando la presencia de líquido de encharcamiento en los pulmones. Ese paciente estará en ortopnea, posición ortopneica, es decir, sentado o semisentado, por lo menos, ¿verdad? Tendrá ingurgitación yugular porque hay incremento de la presión venosa, puede haber hepatomegalia, puede haber a nivel intestinal edema, ascitis y reflujo hepatoyugular. Entonces, esto nos está indicando que ese paciente está congestionado, ¿verdad? Y cuando tenemos la hipoperfusión estarán pues las extremidades frías, ese paciente estará sudoroso, no habrá poca orina, oliguria, habíamos mencionado la oliguria que se presenta en el paciente cardíaco justamente por hipoperfusión, disminución del flujo sanguíneo a nivel renal. Ese paciente va a estar con confusión mental. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, hay bajo gasto cardíaco, por lo tanto hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto hipoxemia y
por lo tanto ese paciente puede estar obnubilado, confuso, puede tener mareos, y etcétera. Entonces, esto nos está indicando, son signos de hipoperfusión. Por lo tanto, fíjense, esta clasificación de insuficiencia cardíaca de Noria, Stevenson, es una clasificación muy importante que la podemos hacer al lado del paciente y nos vamos a dar cuenta en qué condiciones generales y cardiológicas se encuentra este paciente. Entonces, no se olviden, por eso es importante saber los síntomas y los signos cardinales o fundamentales del paciente cardíaco. Por eso hemos avanzado eso en primera instancia, ¿verdad? Esto ya habíamos visto, justamente hemos mencionado todos los síntomas del paciente cardiológico, los síntomas principales, ya no lo vamos a repetir, y los signos que vamos a encontrar en el paciente cardíaco, ¿verdad? Bien, es importante que nosotros también sepamos si ese paciente está con una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca crónica, ¿verdad? Aguda hemos dicho menos de 15 días, puede ser 24 horas, 48 horas, tal vez una semana. En este caso, ¿cuál es la diferencia? La presentación que se presenta en forma rápida, en forma súbita, puede ser en forma aguda de los síntomas. Una disnea severa que se le puede presentar en el paciente, una disnea paroxística nocturna que se puede presentar, un dolor torácico súbito que se le puede presentar al paciente, puede haber un encharcamiento a nivel pulmonar, congestión en forma aguda por una falla ventricular izquierda, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio. La presión en muchos pacientes puede estar más bien elevada o puede estar normal o puede estar con hipotensión, porque estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda fácilmente van a entrar en un shock cardiogénico. Ese paciente va a estar mal perfundido, puede estar mal perfundido, obviamente va a estar hipoxémico y por lo tanto podemos encontrar cianosis tanto central en mucosas como distal en extremidades tanto superiores como inferiores. Entonces, en una insuficiencia cardíaca aguda es de presentación rápida, súbita, los síntomas y los signos se presentan rápidamente y ese paciente es de mucho riesgo, el cual debe ser internado. Principalmente estos pacientes tienen que ser internados y muchas veces tienen que ir directamente a UTI, a terapia intensiva. En cambio, la insuficiencia cardíaca crónica, como lo dice, los síntomas y los signos pues tienen una evolución larga, es decir, más allá de un mes, más allá pueden ser de 2 meses, puede ser de 1 año, de 2 años que tiene ya ese paciente la sintomatología. Sobre todo pacientes que tienen un bajo gasto cardíaco y por lo tanto van a tener estos pacientes también generalmente retención de líquidos y de sodio y estos pacientes van a estar generalmente con edema de extremidades inferiores o finalmente con edema generalizado. La disnea generalmente es progresiva, disnea de esfuerzo, comenzarán estos pacientes con disnea de grandes esfuerzos, luego avanzará a medianos, a pequeños y finalmente pueden estar en disnea de reposo. Radiológicamente podemos encontrar cardiomegalia, RALES también, es decir, algunos estertores en campos pulmonares, podemos encontrar taquicardia, un tercer ruido a la auscultación, podemos encontrar soplos por valvulopatías, podemos encontrar hepatomegalia y finalmente ascitis. Entonces, generalmente son pacientes que presentan signos de congestión, de insuficiencia cardíaca, principalmente derecha, ¿verdad? Bien, entonces, aquí analizaremos un poco más respecto a la insuficiencia cardíaca izquierda. Hemos analizado un poco lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y ahora estamos analizando y la crónica y lo que estamos viendo ahora es un poco la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son los
los síntomas que generalmente presenta un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, de cavidades izquierdas, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, etc. Fatiga, ya sabemos que es fatiga, ¿verdad? Esa sensación de debilidad que tiene el paciente. Los pacientes dicen, doctor, mis pies no me obedecen, tengo una debilidad, no hay fuerzas en mis pies. Eso es lo que dicen los pacientes. Entonces nosotros en el historial clínico tenemos que poner pacientes refiere fatiga. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Ya saben eso. Intolerancia al ejercicio. Es decir, que puede presentar este paciente también disnea a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, etc. Puede haber nicturia en este paciente. Nicturia que significa orina por las noches. Y principalmente estos pacientes se presentan con disnea paroxística nocturna. Ya sabe, ya no vamos a volver a explicar qué es disnea paroxística nocturna. Pueden presentar también estos pacientes palpitaciones, dolor torácico, pueden presentar síncope, tos seca nocturna inicialmente, posteriormente puede convertirse en expectoración espumosa, rosácea, con crepitantes a la auscultación. Pueden llegar estos pacientes si no se hace el tratamiento, si no se hace un diagnóstico oportuno al edema agudo de pulmón por falla ventricular izquierda. Por lo tanto, estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda son de cuidado y hay que hacer el diagnóstico oportuno y hacer el tratamiento porque la complicación va a ser el edema agudo de pulmón. Entonces, esas son las características sintomatológicas del paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí fíjense, hay un pacientito que está con disnea, está con fatiga tal vez, ahí está esa facies ansiosa. Generalmente estos pacientes se encuentran ansiosos. Y como podrán ver, estos pacientes casi no presentan edema de extremidades o partes declives, tampoco presentan edema generalizado, porque no es de presentación aguda. Ya les digo que los síntomas y los signos van a presentarse antes de las 2 semanas. Puede ser en 24 horas, 48 horas o una semana. Entonces, no da tiempo a que pueda este paciente no se pueda compensar, porque existen mecanismos de compensación que hemos mencionado también, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con el paciente con una insuficiencia cardíaca? En este caso del lado derecho, ventrículo derecho y aurícula derecha. Generalmente van a tener, esto es, estos pacientes generalmente van a tener una evolución crónica. La izquierda generalmente, no digo siempre, sino generalmente tiene una presentación, de insuficiencia cardíaca izquierda generalmente tiene una presentación de forma aguda. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha generalmente es de presentación casi, no digo exclusiva, casi crónica. Estos pacientes van a cursar con náuseas, con inapetencia, anorexia y la disnea de esfuerzo que les decía. En el anterior, lo característico es la disnea paroxística nocturna. En este caso, más es la disnea de esfuerzo, que será primero a grandes esfuerzos, a medianos, a pequeños esfuerzos, ¿verdad? En estos pacientes vamos a encontrar justamente los signos de congestión. Entonces habrá ingurgitación yugular y muchas veces alguna facies congestiva, pletórica, etc. Un dolor hepático, ya hemos dicho que puede referirnos porque ese paciente va a tener hepatomegalia y generalmente estos pacientes van a tener obviamente edema periférico, edema que se presenta en las partes declives, postural también, es decir, con la postura en las partes más declives, generalmente a nivel de maleolos, a nivel de pies, piernas y a nivel de región sacra fundamentalmente. Entonces, puede haber presencia de venas varicosas, pulsátiles y puede estos pacientes llegar a la ascitis y, como saben ustedes, al edema generalizado como es la anasarca. Como ven,
Generalmente estos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, falla cardíaca derecha, entonces son generalmente de evolución crónica y cursan más con problemas de congestión sistémica. En cambio, la insuficiencia cardíaca izquierda no, como se habrán podido dar cuenta. Ahí está un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, incluso la placa antes. A ver, en la insuficiencia cardíaca izquierda no hay un slide que les hubiese mostrado. Radiológicamente, incluso la silueta cardíaca puede estar dentro de límites normales, porque no ha dado tiempo a que ese corazón vaya compensándose con el remodelado cardíaco que hemos hablado, ¿verdad? De hipertrofia y de dilatación. En este caso es de presentación casi generalmente rápida, generalmente casi, no digo siempre, ya les digo, aguda. Entonces, en cambio, en la insuficiencia cardíaca derecha, fíjense, el corazón tiene una cardiomegalia. Miren, es un corazón enorme. Este paciente ha evolucionado en forma crónica, el corazón ha tenido el tiempo suficiente para poder presentar el remodelado cardíaco. Primero se ha hipertrofiado, una vez que ha sido vencida las resistencias, la hipertrofia, bueno, ha empezado a dilatarse, como vean, es una cardiomegalia enorme, debe ser grado por lo menos 3 o 4 esta cardiomegalia. Bien, aquí vemos justamente la ingurgitación yugular, la cianosis que presenta central y distal en estos pacientes, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, la congestión justamente, el edema de extremidades inferiores bilateral y obviamente tal vez este paciente está con una ascitis. Entonces, como verán, de esa forma cursan los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, es decir, como les decía, casi con un problema de evolución crónica y no así la presentación de la insuficiencia cardíaca izquierda o que generalmente ellos cursan con una presentación generalmente aguda. Bien, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Lógicamente, primero tenemos que hacer clínicamente, es decir, el examen, el historial clínico, el examen, la anamnesis y el examen físico del paciente. Ya les decía que una buena anamnesis y un buen examen físico del paciente, clínicamente ya podemos tener un diagnóstico de un 80 o de un 90% ya del diagnóstico. Bien, hay el estudio, hacen estudios, ¿verdad? De las escuelas y todo ello. El estudio Framingham, por ejemplo, se llama así, establece el diagnóstico de insuficiencia cardíaca principalmente congestiva con dos de los criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Es decir, que este estudio de Framingham considera criterios mayores y criterios menores. Vamos a ver cuáles son los criterios mayores para hacer el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Ahí podemos ver los criterios mayores para hacer el diagnóstico. Primero tenemos la disnea paroxística nocturna, la disnea o tos con el ejercicio, eso significa la disnea de esfuerzo, ¿verdad? Porque hay diferencia en disnea paroxística nocturna y disnea de esfuerzo, ¿verdad? Ingurgitación yugular, estertores a nivel de campos pulmonares, cardiomegalia radiológicamente, edema agudo de pulmón, galope, tercer ruido, presencia de tercer ruido a la auscultación y cuando podemos medir la presión venosa central que sea mayor a los 16 centímetros de agua y presencia de derrame pleural. Estos son todos los criterios mayores. Vuelvo a repetir,
disnea paroxística nocturna, disnea o tos con el ejercicio, es decir, disnea de esfuerzo, ingurgitación yugular, estertores a nivel pulmonar, sobre todo crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, si está en edema agudo del pulmón ese paciente, el ritmo de galope que conocen ya ustedes, es con la presencia de un tercer ruido, la presión venosa central que sea mayor a los 16 centímetros de agua y presencia de derrame pleural. Entonces, los criterios de Framingham dice, ¿no ve? Que para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca fundamentalmente congestiva, bastará con dos criterios mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el paciente encontramos disnea paroxística nocturna y encontramos ingurgitación yugular, son dos criterios mayores. Por lo tanto, ya podemos decir que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva principalmente. O podemos encontrar en el paciente disnea de esfuerzo, con tos al ejercicio y digamos, estertores en ambos campos pulmonares. Son dos criterios mayores que hemos encontrado, por lo tanto podemos decir que ese paciente tiene el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, principalmente, ya les decía, congestiva. O podemos encontrar en ese paciente ya con signos de insuficiencia cardíaca. Por el contrario, podemos encontrar un solo criterio mayor y dos menores. Entonces, tenemos que saber cuáles son esos criterios menores. Criterios menores, menores, por decirles, edema en tobillo, un criterio mayor, por decirles cardiomegalia. Entonces decimos que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca. Hacemos el diagnóstico ya con dos criterios menores y uno mayor. Hacemos también el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. O podemos encontrar taquicardia en ese paciente y tos nocturna, dos criterios menores, y le asociamos a un derrame pleural, por decir que es un criterio mayor. Entonces, dos criterios mayores, digo menores, y uno mayor, ya nos estará diciendo que es un paciente con insuficiencia cardíaca, principalmente, ya les decía, la congestiva. Entonces, ese estudio a través de ese estudio de Framingham, que considera criterios tanto mayores y criterios menores, nos puede hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por eso es que les decía que nosotros tenemos que saber perfectamente cuáles son los síntomas y los signos principales de un paciente cardíaco. Obviamente aquí ya no vamos a decir que es tos, que es edema, etcétera, etcétera. Ya hemos avanzado eso, ¿verdad? Bien. Hay otra clasificación también. Estamos viendo todas las clasificaciones actuales que existen de insuficiencia cardíaca.
La Sociedad Europea de Cardiología clasifica, esta clasificación es según la ecografía, la ecocardiografía. La ecocardiografía nos tiene que decir lo que vamos a ver en este momento. Está basado en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ya les decía anteriormente que la fracción de eyección es casi sinónimo de volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que se eyecta en una contracción, en una sístole. Eso hemos dicho, ¿no ve? El volumen sistólico, la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en una contracción, en una sístole. No es lo mismo que gasto cardíaco, ya hemos mencionado. Entonces, ecocardiográficamente tenemos que conocer la fracción de eyección, es decir, ese volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en una sístole, en una contracción. Entonces, puede ser insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí está, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, así se escribe, menor al 40%. Si la ecocardiografía nos dice la fracción de eyección de ese corazón es menor al 40%, entonces diremos que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque está menor al 40%. Luego, puedes reportarnos una fracción de eyección entre el 40 al 49%. Entonces, diremos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio o en rango, algunos dicen intermedio. ¿Por qué? Vamos a ver después. Nos puede reportar la ecocardiografía la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que está igual o mayor al 50%. Entonces diremos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o algunos dicen preservada. Entonces, reducida menor al 40%. Intermedia o dentro de rango medio entre el 40 al 49%. Y conservada mayor o igual al 50%. Entonces, esta es una clasificación muy importante porque nosotros dentro de los exámenes complementarios tenemos que pedir pues principalmente el estudio de la ecocardiografía, ¿verdad? Y en ese estudio el ecocardiografista nos va a dar la fracción de eyección, es decir, ya les digo, el volumen que se eyecta, que expulsa, si quieren, el ventrículo izquierdo en cada contracción, en cada sístole. Entonces, esa es ecocardiográficamente la fracción de eyección. Entonces, diremos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando es menor al 40%. En rango intermedio o medio cuando está entre 40 y 49%. Y conservada cuando es mayor o igual al 50%. Esto lo vamos a encontrar en los resultados de la ecocardiografía. Entonces, para eso nos sirve la ecocardiografía, para que nos diga para que nos dé estos valores. Es otra clasificación principalmente ecocardiográfica. En el examen, por ejemplo, les diré yo, indique la clasificación de insuficiencia cardíaca según la ecocardiografía. Ustedes me pondrán pues estas cosas, fracción de eyección
reducida, fracción de eyección media, intermedia del 40, de 40-49 y la conservada o preservada mayor al 50%. Listo. La pregunta está respondida, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación ecocardiográfica. Es muy importante. Bien, vamos a entrar ahora a los exámenes complementarios de un paciente cardíaco y principalmente en el problema de la insuficiencia cardíaca. Pues no solamente es la clínica que nos va a dar el diagnóstico, pero ya les he dicho, es importante que nosotros dominemos la signosintomatología. Eso es clínica, eso es semiología, si quieren el término, porque todo está en base a síntomas y signos que se encuentran en el paciente. Eso nos da, digamos, si hacemos un buen examen clínico, ya les decía, un 80%, hasta un 90%, o tal vez un 100% del diagnóstico ya vamos a tener. Pero tenemos que tener también nuestros exámenes complementarios. Complementarios significa que complementan pues al diagnóstico. O si tenemos dudas con los exámenes complementarios, vamos a llegar al diagnóstico definitivo. Antes podemos hacer el diagnóstico presuntivo. Ustedes saben que hay el diagnóstico presuntivo y el diagnósticos presuntivos y diagnósticos definitivos. Por lo tanto, nos sirve para eso, para llegar a un diagnóstico mucho más preciso, mucho más fino, los exámenes complementarios. Tenemos los exámenes complementarios básicos como es el electrocardiograma. A todo paciente cardíaco tenemos que pedir, obviamente. En el caso de la insuficiencia cardíaca, generalmente el electrocardiograma nos va a presentar anormalidades. Puede mostrarnos, por ejemplo, estamos poniendo algunos ejemplos, crecimiento de las cavidades, es decir, hipertrofias o dilataciones del corazón, que podemos verlo en el electrocardiograma. Eso lo veremos cuando avancemos el electrocardiograma, las características electrocardiográficas de un electrocardiograma normal y de un electrocardiograma patológico. Eso lo veremos en el tema de electro, ¿no? Pero ya les menciono que nos puede mostrar crecimiento de las cavidades, es decir, hipertrofia o dilataciones, trastornos de la conducción, trastornos del ritmo, trastornos isquémicos en el problema del infarto, por ejemplo. Después podemos tener justamente los bloqueos auriculoventriculares, las arritmias. Todas esas alteraciones nos puede mostrar el electrocardiograma. Otro examen básico es la radiografía de tórax. ¿Qué nos va a mostrar generalmente? ¿Qué vamos a encontrar en las radiografías de tórax? Generalmente vamos a encontrar cardiomegalia global, puede ser, o cardiomegalia selectiva, es decir, que puede estar simplemente con un crecimiento de cavidades izquierdas o solamente crecimiento de cavidades derechas, es decir, hipertrofia ventricular izquierda solamente, o puede ser hipertrofia o dilatación de ventrículo derecho o aurícula derecha. Entonces, la cardiomegalia puede ser global o puede ser, digamos, selectivo o de tipo segmentario. Vamos a hacer también en la parte práctica la interpretación de la placa radiográfica de tórax. Eso nos corresponde en la parte práctica. Pero como les estoy mencionando, la radiografía de tórax nos va a mostrar estas alteraciones. Después nos puede mostrar también radiológicamente las alteraciones del flujo sanguíneo venoso y también arterial, donde podremos encontrar las líneas B de Kerley, que nos está indicando justamente lo que hemos estado hablando, la congestión pulmonar, vasos congestivos a nivel pulmonar, porque lo vamos a ver radiológicamente la trama vascular pulmonar, que en los pacientes cardíacos está generalmente
los vasos se encuentran engrosados por congestión pulmonar, por hipertensión pulmonar. Podemos encontrar igualmente derrames pleurales, por ejemplo, que van a repercutir en el problema cardiológico. Problemas de engrosamiento de los hilios pulmonares. Entonces, como verán, podemos encontrar varias alteraciones radiológicas cuando un paciente tiene problemas de insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma es uno de los estudios más importantes que ya les había mencionado. El ecocardiograma, ¿qué nos va a mostrar? Justamente nos va a mostrar las disfunciones valvulares, es decir, las valvulopatías, ya sea de estenosis o de insuficiencias, alteraciones de la motilidad, no es mortilidad, es motilidad, tanto regional o generalizada, es decir, alteraciones de la contracción ventricular. Nos mostrará justamente el agrandamiento, las hipertrofias y las dilataciones de las cavidades. Nos podrá mostrar que la presencia de trombos o tumores en cavidad auricular, nos podrá mostrar, nos podrá reportar las presiones intracavitarias, es decir, las presiones de ventrículos, las presiones de las aurículas o la presión de la arteria pulmonar y de la aorta. Entonces, fíjense que la ecocardiografía es uno de los estudios más importantes que incluso nos va a dar el diagnóstico de esa patología. Por lo tanto, es fundamental que nosotros solicitemos un estudio de una ecocardiografía. Laboratorio. Ustedes saben que en todo paciente, no solamente en un paciente cardíaco, vamos a pedir los exámenes laboratoriales de rutina, los laboratorios, digamos, básicos. Y en el caso de los pacientes cardíacos, ¿qué nos interesa? Nos interesará obviamente un hemograma, un ionograma, es decir, electrolitos. Ese paciente puede estar con una hiperpotasemia, con una hipopotasemia, que nos puede dar alteración, que nos puede provocar trastornos, sobre todo en el ritmo cardíaco. El hemograma, por ejemplo, nos puede mostrar si ese paciente tiene un cuadro anémico, por ejemplo, que puede estar repercutiendo en la taquicardia de ese paciente. Una función renal, es decir, la urea y la creatinina, porque hemos indicado que un paciente con insuficiencia cardíaca disminuye el flujo sanguíneo renal y por lo tanto va a llevar a un problema de una insuficiencia renal crónica. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuánto de urea, cuánto de creatinina tiene ese paciente. Por ejemplo, otro ejemplo, un paciente hipertenso que tiene hipertensión, necesariamente tenemos que saber cómo está la creatinina de ese paciente, su función renal, porque los problemas de hipertensión arterial secundarias, la mayoría están dadas por el problema de la insuficiencia renal. Entonces, la insuficiencia renal crónica nos va a producir hipertensión arterial. La función tiroidea, es decir, las hormonas tiroideas. Ya habíamos mencionado en las anteriores clases por qué nos interesa la tiroides, porque puede ser ese paciente hipertiroideo o hipotiroideo que nos puede estar provocando taquicardias o bradicardias. Entonces es importante pedir la función tiroidea en ese paciente también. Bueno, la función hepática, justamente los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden hacer pues falla hepática. Los valores del perfil hepático, llámese GOT, GPT, bilirrubinas o incluso la coagulación en los pacientes cardíacos puede estar alterado.
es decir, la función hepática hay que conocer para ver cómo está la función hepática. Bien, la glicemia también. Hemos dicho que la diabetes, por ejemplo, es un factor de riesgo cardiovascular y fundamentalmente los problemas de cardiopatía isquémica en muchos pacientes obedece a la diabetes mellitus. Nos interesa saber, por lo tanto, los valores de glucosa. Los lípidos, es decir, colesterol, triglicéridos, grasas, nos interesa saber cuánto de valor tiene. Hemos dicho que el colesterol, los triglicéridos son factores de riesgo cardiovascular. Si ese paciente es obeso, peor aún. ¿Por qué? Porque el colesterol y los triglicéridos nos van a llevar a los problemas de la ateroesclerosis y luego los problemas de infarto de miocardio. Fíjense que es importante pedir los exámenes de laboratorio, los laboratorios dirigidos principalmente al problema cardiológico, ¿verdad? Entonces, yo en el examen puedo pedirles por qué es importante solicitar en el paciente cardíaco el perfil lipídico. Les voy a decir, ustedes me dirán, pues, ¿por qué los triglicéridos altos, el colesterol alto es factor de riesgo que nos va a llevar al problema del infarto de miocardio? Listo, resuelto, respondida la pregunta. Les puedo preguntar por qué es importante pedir en el paciente cardíaco la función tiroidea. Ustedes me dirán por esto, por esto. No está escrito aquí, ya les decía. Yo puedo preguntar en el examen de las cosas que explicamos que no están en los slides, ¿verdad? Entonces, es importante justamente, tiene su importancia dirigido a la parte cardíaca. Estamos analizando por qué es importante la función hepática, por qué es importante la función renal en un paciente cardíaco, ¿verdad? Bien, y dentro del laboratorio, por ejemplo, tenemos que es importante solicitar a los pacientes la dosificación de los péptidos natriuréticos, porque en la insuficiencia cardíaca los péptidos natriuréticos se elevan, están altos. Entonces, laboratorialmente, si vemos que los péptidos natriuréticos están altos, diremos pues que está confirmando nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca, principalmente insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos aquí el BNP, péptido natriurético tipo B. Aquí tenemos el péptido natriurético tipo B pro-NT. Entonces son dos tipos de péptidos natriuréticos que se producen a nivel auricular y ventricular. Cuando existe dilatación de aurículas y de ventrículos, como es en la insuficiencia cardíaca, entonces los péptidos natriuréticos van a elevarse, van a estar altos, principalmente en la insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, es importante pedir el laboratorio, la dosificación de los péptidos natriuréticos. Como verán, el laboratorio también tiene su importancia relacionada con la parte cardiológica. Bien, otros exámenes, otros estudios. Tenemos el electrocardiograma dinámico, que se llama así, de 24 horas. Electrocardiograma dinámico de 24 horas, como es el llamado Holter. Ustedes han debido escuchar del estudio Holter, ¿verdad? El estudio Holter. El electrocardiograma que conocemos, que ustedes conocen, que hacemos con ese papelito, ¿verdad? Cuadriculado, solamente es momentáneo, es decir, del momento, en un ratito. Puede ser que un paciente que tiene síntomas, por ejemplo, de taquicardias, por decirles, paroxísticas, taquicardias o taquicardias nocturnas, por decir, taquicardias paroxísticas nocturnas.
o que tenga bradicardias, por ejemplo. Puede ser que en el electrocardiograma, si le tomamos, puede que salga normal, porque es del momento, simplemente un ratito se le hace el electro. Pero puede ser que las alteraciones se presenten en otras horas. Puede ser que el paciente nos diga, doctor, tengo palpitaciones en las noches. Nosotros le hacemos en la consulta el electrocardiograma y vemos que está normal. ¿Por qué? Porque solamente es del momento. Para detectar esas alteraciones, tenemos justamente el electrocardiograma dinámico de 24 horas, el Holter, que no es nada más que una grabadorita que se coloca como las grabadoritas pequeñitas que se colocan en el cinturón y se le conecta al tórax, los electrodos, y eso nos va a grabar la actividad eléctrica del corazón justamente durante 24 horas. De tal manera que nosotros podemos detectar arritmias, por ejemplo, que se pueden presentar en la noche, durante el sueño. Podemos encontrar taquicardias que se presentan en la noche, o podemos encontrar bradicardias, podemos encontrar bloqueos, podemos encontrar extrasístoles, podemos encontrar arritmias que se presentan en forma paroxística, ya les he dicho que aparece por unos segundos o por unos minutos o puede ser una hora la alteración y vuelve a la normalidad. Eso quiere decir paroxístico. Entonces, podemos detectar todo tipo de arritmias o, caso contrario, si es un paciente que no tiene ninguna alteración, pues el electrocardiograma de 24 horas va a salir normal. Pero si es que hay alteraciones que se presentan a determinadas horas, pues el Holter nos va a detectar. Entonces ponemos el Holter a las 9 de la mañana y hay que retirarla al día siguiente a las 9 de la mañana, esa grabadorita, y el paciente tiene que hacer su actividad normal, tal como hace todos los días, para que pueda registrarse todo tipo de alteraciones. Y si no existe, pues no lo va a registrar, ¿verdad? Bien. Otro estudio es la ergometría, o se llama también la prueba de esfuerzo, que se realiza con la banda sin fin, o la bicicleta que ustedes conocen, ¿verdad? Es una bicicleta que se la puede hacer en 3 minutos, en 4 minutos, en 5 minutos. Hay que programar. Haremos el ejemplo de la bicicleta. Entonces, igual se conecta al monitor donde está registrándose el electrocardiograma y se le dice al paciente, bueno, a ver, pedale. Y se le da más, primero, el pedal es sumamente fácil de pedalear y al minuto ya se hace más duro, requiere más esfuerzo, por eso se dice la prueba de esfuerzo. A los 2 minutos se hace mucho más duro, hay que emplear más fuerza para pedalear y así va aumentando la fuerza que uno debe hacer para poder pedalear y se está registrando en el monitor el electrocardiograma. Esta prueba se pide principalmente para detectar problemas de tipo isquémico en pacientes que han tenido, por ejemplo, infartos de miocardio. Esa es la prueba de esfuerzo o la prueba de la ergometría o la prueba de la bicicleta, también dicen, o la de la banda sin fin. Ustedes saben qué es la banda sin fin, es una banda que va rodando y uno va caminando, cada vez más rápido y uno tiene que hacer más esfuerzo. Entonces, en eso consiste la ergometría, para detectar sobre todo problemas de isquemia miocárdica, problemas de pacientes que han tenido un infarto o que se sospecha que pacientes que tengan algún problema de isquemia miocárdica. Para eso sirve la prueba de ergometría. Luego tenemos otros estudios mucho más profundos, más sofisticados, como son los estudios radioisotópicos de perfusión miocárdica, para determinar cuán
cuánto está irrigado el miocardio. Esto se hace en pacientes, por ejemplo, que han tenido infarto y que han infartado una zona que ya no está bien perfundida, ya no está bien irrigada. Por lo tanto, con los estudios radioisotópicos vamos a encontrar esas zonas mal perfundidas, mal irrigadas, que generalmente producen alteraciones en la contractilidad miocárdica, pero eso no tenemos en nuestro medio, ¿verdad? El examen de fondo de ojo. Ustedes dirán, ¿para qué vamos a hacer el examen de fondo de ojo? Solamente lo hace el oftalmólogo. Nosotros podemos pedir un estudio de fondo de ojo en pacientes hipertensos. En pacientes hipertensos, ¿por qué? Porque pueden presentar hemorragias a nivel de la retina, hemorragias retinianas por hipertensión arterial. Recordaremos que también uno de los factores de riesgo cardiovascular es justamente la patología de la hipertensión arterial, que nos va a provocar accidentes vasculares cerebrales, que va a dañar órganos nobles, como es el ojo, por ejemplo. Lo veremos las complicaciones en hipertensión arterial. Por lo tanto, el examen de fondo de ojo podemos pedir para ver si hay hemorragias de tipo retiniana por hipertensión arterial. Luego tenemos la tomografía axial computarizada de corazón, que se puede pedir un angiotaje, es decir, una angiotomografía en los problemas isquémicos, en los problemas fundamentalmente, por ejemplo, derrames pericárdicos, hipertrofias miocárdicas, etc. La tomografía es otro estudio que nos va a dar buenos resultados para hacer el diagnóstico. Otro con mucho más fino, mucho más detallado, que nos muestra las estructuras anatómicas del corazón, es la resonancia magnética. Todos estos exámenes, casi la mayoría, tenemos en nuestro medio, ¿verdad? Bien, entonces son estudios complementarios exclusivamente para detectar patologías cardíacas, como estamos explicando. Bien, otro estudio muy importante en los pacientes que tienen angina de pecho, angina estable, angina inestable e infarto de miocardio es la cineangiocoronariografía o la angiocoronariografía y la ventriculografía. Es decir, que nosotros a través con medios de contraste vamos a poder evaluar el árbol arterial coronario. Eso quiere decir que con los medios de contraste vamos a ver claramente las arterias coronarias, tanto la derecha como la izquierda, y a través de la arteriografía coronaria podremos encontrar los sitios donde existe obstrucción, ya sea parcial o total, de las arterias coronarias, que nos van a indicar que ahí se ha producido un infarto o se va a producir un infarto porque hay una obstrucción por placas ateromatosas. Es el estudio más importante que se pide en pacientes que están cursando con un infarto de miocardio o con una angina estable o con una angina inestable, es decir, con dolor torácico, cuando se sospecha de síndromes coronarios agudos. Entonces, es el estudio más importante para tomar conductas ya sea por cateterismo o conductas quirúrgicas de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Entonces, la arteriografía coronaria y la ventriculografía son estudios con medios de contraste para ver las arterias coronarias, si están permeables o si tienen obstrucción. Bien. Bueno, finalmente, para terminar nos falta 10 minutos. Para terminar esta clase, vamos a ver el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento, principalmente lo vamos a ver del tratamiento básico de la insuficiencia cardíaca crónica. Para la siguiente clase, yo les voy a pedir que repasen el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, porque varía un poco el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica
que de la insuficiencia cardíaca aguda. La diferencia fundamental es que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica se la realiza generalmente por vía oral, ¿verdad? En cambio, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda se la realiza en paciente hospitalizado y con medicación intravenosa. Entonces, digamos, esa es la primera diferencia que se tiene en cuanto se refiere al tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pues, es no farmacológico y farmacológico. Además, a través de cateterización, la implantación de dispositivos o finalmente el tratamiento quirúrgico. Como verán, entonces, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico e implantación de dispositivos artificiales, obviamente, como son las válvulas mecánicas o válvulas biológicas o los marcapasos, por ejemplo, y el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver Bien, el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico. Se recomienda una alimentación cardioprotectora baja en sodio, fundamental, y bajo en concentración de grasas saturadas. La alimentación debe ser rica en frutas y rica en vegetales. Mantener una rutina de actividad física acorde a la clase funcional. Ya hemos dicho la clase funcional 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, generalmente se recomienda hacer 30 minutos por 5 días a la semana. 30 minutos de caminatas que no requieran mucho esfuerzo. Generalmente eso se recomienda. 30 minutos de ejercicios. Abandono definitivo del tabaco y del alcohol. Ya sabemos que son factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Mantener peso dentro de rangos normales, según el índice de masa corporal, es decir, la cintura, medir también la cintura del perímetro, la cintura tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, importante mantener un peso adecuado y no ser obeso, ¿verdad? Y otra recomendación, hacerse las inmunizaciones contra la influenza estacional y además contra el neumococo. Estas son algunas de las recomendaciones y del tratamiento no farmacológico que se le debe recomendar al paciente cardíaco. Bien, el tratamiento farmacológico. Generalmente el tratamiento farmacológico se lo va a hacer en el paciente con disfunción sistólica, es decir, con falla ventricular sistólica, de falla de contracción. Cuando falla la contracción sistólica, cuando falla el inotropismo del paciente, cuando hay disfunción ventricular sistólica, vamos a ver qué medicamento se utiliza. En otra clase vamos a ver detalladamente respecto a las acciones, indicaciones, contraindicaciones del tratamiento farmacológico del paciente cardíaco. Eso va a ser un tema de tarea cuando llegue el momento que les voy a dar. Simplemente ahora vamos a indicar qué medicamentos se utiliza y un poco la dosis nada más de los pacientes que tienen una disfunción sistólica y generalmente del ventrículo izquierdo. El tratamiento básico consiste en los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿verdad? Como es el famoso enalapril. Entonces tenemos el enalapril, enalapril que hay que empezar con dosis bajas, 2.5 miligramos cada 12 horas, hasta llegar a un máximo de 10 a 20 miligramos cada 12 horas. Si no se usan los IECAS, utilizaremos los ARA2, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, como es el losartán, que ustedes conocen,
también se comienza con dosis baja de 25 miligramos cada 24 horas y hasta llegar a 50 o 100 miligramos cada 12 horas. Es uno de los tratamientos más importantes que se debe hacer en el paciente con disfunción sistólica. Y luego tenemos los beta bloqueantes, como es el atenolol, es beta bloqueante que disminuye la frecuencia cardíaca y es importante en el paciente cardíaco que nos va a reducir la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo de oxígeno, porque cuando existe taquicardia en el paciente hay mayor consumo de oxígeno. El atenolol es uno de los principales que vamos a empezar también con dosis baja, como es de 25 y hasta llegar a 100 miligramos cada 24 horas. Luego tenemos los alfa-beta bloqueantes, como es el carvedilol, que ustedes conocen, que tenemos en el mercado. También se tiene que iniciar con dosis bajas de 3.125 miligramos cada 12 horas y según la tolerancia habrá que llegar hasta 25 miligramos cada 12 horas. Bien, después importante el uso de los diuréticos. Justamente los pacientes están congestivos para disminuir el edema y la congestión pulmonar. El principal, como verán, es la furosemida, que se puede utilizar vía oral 40 miligramos día hasta 2 veces al día, es decir, cada 12 horas. Y la intravenosa se la podrá utilizar en el paciente internado. Luego tenemos la espironolactona, es otro de los diuréticos importantes que se utiliza en el paciente con insuficiencia cardíaca. Es un antagonista competitivo de la aldosterona, es un diurético ahorrador de potasio. Su efecto principal actúa sobre el remodelado miocárdico, es decir, retarda el remodelado cardíaco. Por eso es importante utilizar la espironolactona. Se administra entre 25 a 100 miligramos cada día. Hay que empezar también con dosis bajas y podemos llegar hasta 100 miligramos cada día. Solamente hay que vigilar que no haya una hipercalemia, es decir, una hiperpotasemia, porque es ahorrador de potasio. Bien. Y la digoxina, antes se utilizaba la digoxina como el principal medicamento para la insuficiencia cardíaca, es decir, era el medicamento de primera línea, pero actualmente ya se tiene tendencia a no utilizarlo. En algunos casos ya no se utiliza prácticamente, pero es el medicamento de tercer nivel en realidad actual y es un inotrópico positivo, es decir, ayuda a la contracción miocárdica. Tiene algunos efectos colaterales y además puede haber una intoxicación digitálica si es que no dosificamos bien la digoxina. La dosis habitual es de 0.25 miligramos día por vía oral. Bien, y después podemos utilizar la warfarina, es un anticoagulante. ¿Por qué vamos a utilizar el anticoagulante? Justamente en los pacientes que tienen arritmias cardíacas, principalmente la fibrilación auricular, que es altamente embolígena. Entonces, utilizamos anticoagulantes para evitar que se forme en el corazón trombos y pueda provocar accidentes vasculares cerebrales u otro tipo de obstrucciones a nivel arterial. Hay que tener mucho cuidado con la warfarina, tenemos que controlar laboratorialmente para que tengamos un INR laboratorialmente en el rango de 2.5 a 3.5. En ese rango debemos manejar la anticoagulación con warfarina. Bien, entonces, aquí el tratamiento se refiere a la insuficiencia cardíaca, no sistólica, sino más bien al tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica. En este caso, se puede utilizar los IECAS, los beta bloqueantes y los calcio antagonistas como el verapamilo. Entonces, como verán, un poco difiere de la
del tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica. Aquí utilizamos mayormente los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. ¿Por qué? Porque es una insuficiencia cardíaca diastólica. La alteración no está en la contracción, no está en la sístole. La alteración en este caso está en la relajación, en la dilatación, en la diástole del ventrículo. Por lo tanto, hay que utilizar medicación que pueda retardar un poco que pueda incrementar el llenado ventricular, que pueda aumentar la dilatación ventricular. Y al respecto, justamente tenemos los beta bloqueantes como el atenolol, el carvedilol y los calcio antagonistas como es el verapamil. Bien, entonces estamos viendo así rápidamente solamente para ver qué medicamentos se utiliza. Como les decía, va a ser motivo de una tarea y de un repaso, y para poder calificar los repasos, justamente la terapia farmacológica del paciente cardíaco, donde vamos a describir detalladamente, ustedes lo harán todos los medicamentos que se utilizan en el paciente cardíaco. Dentro de los dispositivos implantables, y ya para terminar, implantables tenemos los marcapasos, tenemos los resincronizadores, que se denomina así, tenemos los desfibriladores automáticos implantables, los DAI, los famosos DAI, desfibriladores automáticos implantables, y otro tipo de dispositivos artificiales que pueden implantarse de acuerdo a la patología en el paciente cardíaco. Lo que más tenemos en nuestro medio son la implantación de marcapasos. Los resincronizadores, creo que lo hacen en Santa Cruz, pero el costo es prohibitivo, que generalmente no acceden porque es caro los resincronizadores y los desfibriladores automáticos implantables. Creo que los pacientes en Bolivia solamente pueden acceder más que todo a la implantación de marcapasos. El tratamiento quirúrgico, sabemos perfectamente que se puede hacer las plastías de válvulas, los reemplazos valvulares, los puentes aortocoronarios en los infartos de miocardio, las miomectomías, resección de aneurismas del ventrículo izquierdo, por ejemplo, eso se llama miomectomías, las ventriculoplastías que están en relación con esto, y finalmente el tratamiento que se puede hacer no en Bolivia, obviamente, ni en Sudamérica, sino en países altamente desarrollados, como es el trasplante cardíaco. Bien, entonces hemos visto tanto el tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico y el tratamiento de la implantación de dispositivos y el tratamiento quirúrgico. Aquí nos falta un poquito lo que se refiere al tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, que en la siguiente clase les estoy solicitando, pidiendo que ¿cómo se llama? Que repasen, porque voy a preguntar. Hoy tenía que preguntar, pero era importante terminar nuestra clase, nuestro tema de hoy. Hemos terminado esta parte, como verán, es sumamente importante para manejar el resto de las patologías. Bien, como es 6:30, voy a llamar lista rápidamente a los alumnos y estén atentos para que me contesten inmediatamente. Al principio de la lista está Julián, Moisés, y primero voy a llamar a ellos. Julián, Moisés.